¿qué sigue para el ciclo escolar? ¿Qué estamos haciendo para que el 2021, el ciclo 2021-2022 sea lo mejor posible? Primero, reiterar, hay 3 estrategias, 3 vías por las cuales un niño puede recibir su educación básica o media superior. La presencial, que es la que todos deseamos y reiteramos, lo importante de regresar a la escuela, de tener el contacto directo con los niños, con los compañeros, con los maestros, pero también entendemos que hay familias que prefieren permanecer aún en casa o que por alguna barrera van a tener que hacerlo. En ese sentido, para ellos tenemos la educación a distancia, con las plataformas que ya mencioné, con Recrea Digital y con las distintas guías que se han elaborado por grado educativo, los materiales didácticos y los materiales electrónicos e impresos. Existe un punto intermedio, que ese le hemos llamado híbrido, que combina la presencialidad con el estudio a distancia, y esto sucede cuando tenemos grupos o en escuelas donde tengamos grupos muy numerosos, en donde no podamos garantizar que la cantidad de niños no rebase la capacidad media instalada de esa aula. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un aula tiene capacidad para recibir a 50 niños, es decir, caben perfectamente 50 butacas, solo se autoriza que puedan estar ahí la mitad de esos espacios, es decir, 25 niños. Si el grupo tiene 25 niños o menos, puede ir todos los días, todas las semanas. En cambio, si la cantidad de niños rebasa la capacidad instalada al 50%, entonces tendremos que dividir el grupo. La primera parte va una semana, la segunda parte irá a la siguiente semana. En ese caso, también para los niños que permanecen una semana a la distancia, existen los recursos didácticos para poder seguir avanzando en este sentido. ¿Qué estamos haciendo en este mes para prepararnos en el inicio del ciclo escolar? Ya realizamos del 9 al 13 de agosto la instalación de los comités participativos de salud escolar, con los que tienen como meta lograr una estrategia para prevenir la propagación del COVID, realizando labores de orden, de limpieza, de adecuación de los espacios escolares. Del 16 al 20 de agosto, en esta semana, nos encontramos en las 13,000 escuelas de Jalisco, en las jornadas de capacitación docente y en los consejos técnicos escolares intensivos, que no es otra cosa más que la preparación tanto logística como académica para el siguiente ciclo escolar. Y ya para el 23 al 27 de agosto, la semana previa al arranque del ciclo escolar, estamos trabajando en la organización escolar, en los puntos finos, en todo lo que conlleva a la apertura de las escuelas. Aquí es muy importante recalcar que en estas 2 semanas ya se puede acudir a la escuela para aquellos padres de familia, ese 2% sobre todo que nos preocupa mucho, que no tiene todavía inscritos a sus hijos en el siguiente ciclo escolar, para que acuda a las escuelas. Y aquí es muy importante recalcar, independientemente que el padre de familia sienta que su hijo no tuvo el aprovechamiento suficiente, el sistema educativo de Jalisco está preparado para recibirlos en el siguiente ciclo escolar, es decir, en el que les correspondería en función a su edad, hacerles una valoración en los primeros días, tanto socioemocional como académica. Si el niño o la niña no tiene los conocimientos, los aprendizajes esperados, entonces empieza una estrategia de nivelación, de regularización, que llevará hasta la primera evaluación, es decir, 2 o 3 meses, si es necesario, hasta que el niño quede nivelado para que pueda permanecer en el ciclo escolar. Los protocolos de acción para el regreso a clases ante el COVID inician con un filtro en casa. Eso es importantísimo decirlo. Se ha hablado mucho de una carta compromiso, que para nosotros es un documento de comunicación en donde de manera muy clara la escuela le dice a la familia y al niño qué medidas debe de tomar antes de acudir a la escuela. Y en ese sentido, la escuela tendrá filtros que no serán al ingreso de las escuelas porque queremos evitar los cuellos de botella, la saturación y precisamente elementos o situaciones que no nos ayuden al distanciamiento social. Esos filtros se organizarán ya dentro de la escuela en función a la estrategia que plantee cada institución educativa dentro de un protocolo. El aforo será limitado, como lo decía, el 50% de la capacidad del aula. Después realizaremos recesos escalonados, es decir, es muy importante entender que como vamos a tener jornadas y horarios completos, sí es importante que los niños puedan tener ingesta de alimentos y bebidas, pero estas se realizarán de manera escalonada, es decir, los recreos, los recesos
no serán simultáneos, de tal manera que podamos tener grupos pequeños de niños y podamos tener controlada el contacto y no mezclar niños de distintos grados, por poner un ejemplo. Por supuesto, la capacitación es importantísima. Tenemos materiales didácticos preparados para que los use el maestro, para que se usen en casa, para que se les puedan proyectar a niños pequeños con dibujos animados, a niños más grandes con otro tipo de personajes, para insistir en no compartir alimentos, bebidas, platos, por supuesto cubrebocas y este tipo de cosas que vale la pena decir. Y también hay que decir que tenemos la experiencia del ciclo escolar pasado, donde nos reportan los 1,200 supervisores de Jalisco, supervisores escolares, que los niños en la inmensa mayoría de las veces están respetando las medidas sanitarias. La carta compromiso, que también ayer se nos preguntaba si es obligatorio, no es obligatorio, es altamente deseable. ¿Por qué no es obligatorio? Porque no queremos poner barreras a que los niños estén en la escuela. La carta compromiso no tiene un objetivo de deslinde de responsabilidad, no, tiene el objetivo de comunicar asertivamente cuáles son las condiciones esperadas para estar en clase. La salida escalonada, de nuevo, con algunos minutos de diferencia, simplemente para que no se acumulen los niños en las salidas, y evaluar y registrar cualquier acontecimiento significativo con respecto a la pandemia, es decir, con respecto a los contagios por COVID-19, sospechosos o casos confirmados. De la mano de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco y de Radar Jalisco estaremos tomando las medidas necesarias, tanto haciendo pruebas para prevenir que se propague una cadena de contagio y para darle un tratamiento adecuado a los maestros o niños que se llegaran a infectar. Insistir mucho en los cuidados generales, cuidar mucho los aforos, utilizar el cubrebocas correctamente, el lavado con frecuencia de las manos, usar el gel antibacterial, conservar la distancia con las personas, no compartir alimentos y reportar cualquier caso sospechoso o confirmado a la región sanitaria respectiva. Todo esto está por escrito ya en el portal de la Secretaría de Educación Jalisco y en el portal de reactivacioneconómica.jalisco.gov.mx. Muy importante, ¿qué tiene que hacer la comunidad educativa si se presenta algún contagio o alguna sospecha? Si se presentan los síntomas características del COVID, la recomendación, en este caso sospechoso, es poder referirlo a una autoridad sanitaria, a la región sanitaria respectiva, para poderlo canalizar y recibir una atención médica. Esto va de la mano con nuestra estructura educativa de supervisión. Al final de la jornada de cada día se registrará todos los acontecimientos relevantes del grupo. Si alguien tuvo contacto con ese niño sospechoso, se informará a la familia a través de los distintos esquemas que ya hemos generado para comunicarnos con ese 98% de los padres de familia, para que estén alertas. Si el caso resulta ser negativo, se dará aviso también al grupo para que se reincorporen a sus actividades habituales. Y si el caso resulta ser positivo, entran en un periodo de 14 días en donde se van a observar a cada niño o a cada adulto que estuvo en contacto con esa persona para poder darle la atención médica necesaria. Si en el grupo se presenta un segundo caso positivo, se avisará de inmediato al director del plantel para que éste notifique a la región sanitaria, quien determinará si es un brote y nos indicarán una autoridad médica qué acciones tomar. Y por supuesto se deberán de realizar tareas de limpieza y desinfección en las áreas en donde haya estado esta persona, maestro, niño o joven.